hay una industria multimillonaria construida sobre una única promesa. Para ser feliz, necesitas encontrarte a ti mismo. Para sanar, necesitas más y más autoconsciencia. Me llamo Javier, y durante años yo también viví con esa idea. La acepté como una verdad universal. Pero después de mucho reflexionar, he llegado a una conclusión muy distinta. Una conclusión casi herética. Esa búsqueda incesante de autoconsciencia podría ser el problema, no la solución. La autoconsciencia no es como el dinero, donde más siempre es mejor. Es como la medicina. Si estás enfermo, una dosis adecuada puede salvarte la vida. Pero si estás sano y empiezas a tomar medicamentos que no necesitas, ¿qué ocurre? Te enfermas. Un exceso de medicina es tóxico. Y un exceso de autoconsciencia también puede serlo. Entonces, ¿cómo puede algo tan universalmente aclamado como bueno volverse malo? ¿En qué punto exacto la autoconciencia deja de sanar y empieza a envenenar? Para entender esta paradoja, tenemos que analizar una de las herramientas de autoconciencia más famosas y respetadas del mundo, la terapia. Después de más de un siglo de práctica y montañas de datos, los psicólogos todavía no se ponen de acuerdo sobre por qué exactamente funciona. Saben que funciona para mucha gente, pero el mecanismo exacto sigue siendo un misterio. Cuando buscas terapeuta, te encuentras con una sopa de letras confusa. TCC, TFD, TPA, Gestalt, Jungiana, psicoanálisis, cada una con su propia teoría sobre la mente, sus propios métodos y sus propias promesas. Parecería que elegir la correcta es la decisión más importante de tu vida. Pero aquí viene la primera revelación sorprendente. Cuando los investigadores analizan los resultados de todas estas modalidades, llegan a una conclusión conocida como el veredicto del dodo, por una escena de Alicia en el País de las Maravillas, donde un pájaro dodo organiza una carrera y al final declara: «Todos han ganado y todos deben tener premios». En terapia ocurre lo mismo. En promedio, casi todas las modalidades producen resultados similares. El tipo de terapia que eliges importa muchísimo menos que el simple hecho de hacer terapia. Esto nos lleva a una conclusión radical. El verdadero valor de la terapia no está en el contenido, la teoría junguiana o el manual de TCC. Está en el contexto. Imagina un gimnasio. Dentro, hay gente haciendo CrossFit, otros levantando pesas como si fueran a competir en powerlifting, algunos corriendo en la cinta y otros en una esquina haciendo yoga. Sus modalidades son completamente diferentes. Discuten entre ellos sobre qué método es superior. Pero al final del año, ¿quién está más fuerte? Todos los que fueron consistentemente. El que hizo CrossFit está más fuerte. El que hizo powerlifting está más fuerte. El que corrió y estiró está más sano. El secreto no era el método específico. El secreto era presentarse semana tras semana y someter al cuerpo a un estrés controlado. El contexto superó al contenido. La terapia es el gimnasio de la mente. El contexto es ese espacio sagrado y sin juicios, esa cita recurrente en tu calendario para hablar de tus problemas con alguien que te escucha atentamente. El levantamiento de pesas es el acto de externalizar tus pensamientos y emociones, de sacarlos de tu cabeza y ponerlos sobre la mesa para poder examinarlos. No importa tanto si los examinas con la lupa de Freud o con la de Aaron Beck, lo que importa es que los has sacado a la luz. Esto también explica por qué alternativas mucho más baratas, como llevar un diario, pueden ser increíblemente efectivas. Escribir cada día sobre lo que sientes y piensas crea exactamente el mismo contexto, un espacio regular y privado para externalizar y observar tu mundo interior. De hecho, yo diría que en algunos aspectos es incluso superior, porque te deja un registro histórico de tu evolución que puedes consultar en cualquier momento. Y aquí es donde a menudo me preguntan: ¿terapia? ¿Diario? ¿Hablar con un amigo? ¿Qué es mejor? La respuesta, como en el gimnasio, es lo que sea que vayas a hacer consistentemente. Y me encantaría saber tu método. ¿Qué te funciona a ti? Déjamelo en los comentarios, porque creo que podemos aprender mucho de las experiencias de los demás. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda, una pregunta filosófica. ¿Por qué el simple acto de hablar o escribir sobre nuestros sentimientos nos ayuda? ¿Cuál es el mecanismo subyacente?
El filósofo Arthur Schopenhauer nos dio una pista brillante. Decía que nuestra conciencia tiene dos partes, el sujeto y el objeto. El sujeto es el que ve, y el objeto es lo que es visto. Normalmente, en nuestro día a día, yo soy el sujeto. Y mis sentimientos, mis pensamientos, mis miedos no son objetos que observo, son parte de mí. No digo, estoy observando una sensación de ira. Digo, estoy enfadado. La ira se ha fusionado con mi identidad, con mi yo. La autoconciencia saludable es el proceso de tomar una de esas emociones que se ha fusionado contigo y convertirla en un objeto de tu conciencia. Es el acto de dar un paso atrás y decir, ah, mira, ahí está la ira. Puedo sentirla en mi pecho. Puedo notar cómo acelera mis pensamientos. Interesante. En ese momento, yo ya no soy la ira. Yo soy el que observa la ira. Este proceso se llama desidentificación y es la base de casi toda práctica contemplativa y terapéutica eficaz. Te da el espacio necesario para no ser un esclavo de tus emociones. Esto es la autoconciencia en su máxima expresión, una herramienta que nos permite normalizar lo patológico. Nos ayuda a tomar un problema real, una fobia, un trauma, una depresión, y a desarmarlo, a entenderlo, a integrarlo para que deje de controlarnos. Es medicina para una enfermedad real. Pero, ¿qué pasa cuando ya no estás enfermo? Y aquí, amigos míos, es donde la historia da un giro sutil, pero terriblemente oscuro. Aquí es donde la herramienta para la sanación se convierte en un arma de autoengaño. Imagina a una persona, llamémosla Ana. Ana lleva 2 años en terapia. Empezó porque tenía una ansiedad social terrible, y la terapia le ha ayudado inmensamente. Ha hecho amigos, ha conseguido un trabajo que le gusta, su vida en general va bien, ya no tiene grandes problemas de los que hablar. Se sienta en el sofá de su terapeuta y siente una paz que antes era impensable. Pero la sesión tiene que continuar. La cultura de la autoayuda le ha enseñado que el crecimiento nunca termina, que siempre hay un siguiente nivel. Su terapeuta, con la mejor de las intenciones, le pregunta, ¿hay algo más en lo que te gustaría trabajar? Y Ana siente una presión, una comezón mental, la presión de encontrar un problema para justificar su presencia allí, para seguir mejorando. Así que empieza a buscar, revisa su vida con un microscopio emocional y encuentra algo. Una pequeña imperfección. Bueno, dice, a veces siento que no conecto del todo con mis compañeros de trabajo, no me invitan a comer. En la vida real, esto es una trivialidad. La gente es distinta. A veces conectas, a veces no. No es una patología, es la vida. Pero en el contexto de la terapia, esta pequeña observación se convierte en el nuevo problema. Ana y su terapeuta empiezan a explorarlo. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿De dónde viene esta sensación de no pertenencia? La mente de Ana, desesperada por encontrar una causa que justifique el efecto, empieza a trabajar a toda máquina. Se sumerge en los recovecos de su memoria y de repente encuentra algo. Un recuerdo vago, borroso. Su madre, hace 20 años, advirtiéndole que no hablara con extraños en el parque. El recuerdo no es claro, es más una sensación, un eco. Pero en ese momento, para Ana, es una epifanía. ¡Bum! La bombilla se enciende. ¡Claro!, exclama. Mi madre me enseñó a desconfiar de la gente. Por eso no conecto con mis compañeros. Tengo un trauma de la infancia no resuelto sobre la confianza. Ana siente un subidón de adrenalina, la emoción de un gran descubrimiento. Su terapeuta asiente, satisfecho. Han encontrado una nueva beta que explorar. Ana sale de la sesión sintiendo que ha dado un paso de gigante en su autoconocimiento. Pero, ¿qué ha pasado en realidad? Ana no ha descubierto nada, lo ha inventado. Su cerebro, para dar sentido a un problema que ella misma magnificó, ha creado una narrativa causal, tejiendo un recuerdo vago con una inseguridad presente. Ha creado un falso recuerdo. Esto tiene un nombre: síndrome de la falsa memoria. Un fenómeno bien documentado que causó estragos en la psicoterapia de los años 80 y 90. Este es el punto de inflexión. Este es el momento en que la autoconciencia se vuelve tóxica.
La autoconciencia sana, como dijimos, normaliza lo patológico. Pero la autoconciencia tóxica hace lo contrario, patologiza lo normal. Convierte las fricciones inevitables de la vida, las pequeñas inseguridades, las imperfecciones humanas, en patologías que hay que diagnosticar, analizar y arreglar. Te convence de que si no eres feliz el 100% del tiempo, es porque tienes un problema no resuelto, un trauma oculto que debes desenterrar. Y si no lo encuentras, no te preocupes. Tu mente, con tal de justificar la búsqueda, estará encantada de inventártelo. Si esto te parece un caso extremo, mira a tu alrededor. Estamos viviendo en la era de la máxima conciencia sobre la salud mental. Hablamos de ello constantemente. Tenemos un lenguaje increíblemente sofisticado para describir nuestras ansiedades, nuestros apegos y nuestros traumas. Y sin embargo, todos los indicadores objetivos de salud mental, tasas de ansiedad, depresión, suicidio, están en su punto más bajo en la historia moderna. ¿Cómo es posible? Si la conciencia es la cura, ¿por qué estamos más enfermos que nunca? La respuesta es dolorosamente clara. Más conciencia no está funcionando. Estamos patologizando la vida. Estamos enseñando a toda una generación a observarse a sí misma con una hipervigilancia ansiosa, a tratar cada emoción negativa no como una señal útil, sino como un síntoma de una enfermedad subyacente. Nos hemos convertido en doctores aficionados de nuestra propia psique y nos estamos sobrediagnosticando hasta la parálisis. La autoconciencia, recuerda, es una herramienta, no un objetivo en sí mismo. Un martillo es útil para clavar un clavo, pero si todo lo que haces es pasearte por casa buscando cosas que martillar, acabarás destrozando tus muebles. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ignorar nuestros sentimientos? ¿Volver a la represión emocional de nuestros abuelos? No, la solución es usar la herramienta con sabiduría. Y para ello, te propongo 4 reglas sencillas para una mente sana, no hiperconsciente. Primero, deja de ver la incomodidad como un problema a resolver. La ansiedad, la tristeza, la ira no son fallos del sistema, son feedback. La ansiedad te dice que algo te importa y no estás seguro del resultado. La tristeza te dice que has perdido algo valioso. La ira te dice que una de tus fronteras ha sido violada. Escucha el mensaje, pero no sientas la necesidad de eliminar la emoción. Son parte de ser humano. Segundo, si no está roto, no lo arregles. Si tu vida va razonablemente bien, si tienes relaciones que te nutren y un trabajo que te da un propósito, déjala ir bien, disfrútala. No sientas la presión cultural de tener que estar constantemente trabajando en ti mismo. A veces, el mayor crecimiento viene de dejar de intentar crecer y simplemente vivir. Tercero, haz actividad física. Muévete. La forma más rápida y efectiva de calmar una mente hiperactiva es darle al cuerpo una tarea exigente. Correr, levantar pesas, nadar, caminar por la montaña. Es casi imposible estar atrapado en un bucle de sobreanálisis cuando tu cuerpo está luchando por oxígeno. El cuerpo ancla a la mente en el presente. Y cuarto, y quizá la más importante, deja de darle putas vueltas. Cuando te enfrentes a algo que te molesta, hazte 2 preguntas. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? ¿Tengo algún control sobre ello? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, entonces todo el análisis del mundo no va a cambiar nada. Solo te hará sufrir 2 veces. Una por el problema en sí y otra por tu análisis infinito sobre el problema. Aprender a soltar lo que no puedes controlar. Es la verdadera maestría. En resumen, la autoconciencia es una herramienta poderosa. Úsala para resolver problemas reales, para desatascar tu vida cuando esté realmente bloqueada. Pero no la conviertas en tu trabajo a tiempo completo. No busques problemas donde no los hay. Porque si buscas con suficiente ahínco, te prometo que los encontrarás, incluso si tienes que inventarlos. Si este tipo de honestidad brutal te aporta valor, házmelo saber con un me gusta y considera suscribirte para no perderte estas reflexiones. Tu apoyo es lo que hace posible este espacio. Y un último consejo, ya sabes cómo funciona esto. Los vídeos que desafían las narrativas dominantes a veces desaparecen.
Así que no te olvides de guardarlo.